8 de la mañana, 18 minutos. Buen día, Julia Estrada, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo andan? Bien, ¿y vos? Y acá. Acá. ¿Llegás al viernes? Hay que llegar al viernes, es así. Hay que llegar al viernes. Sí. Yo intentaría llegar al 2022, pero bueno. No, es mucho eso, al viernes. Claro. ¿Dónde bien. pasás Navidad? ¿Con quién? Y me voy a Rosario. ¿Te vas a Rosario? ¿Con mamá? Está bien. Sí, Ah. obviamente, sí. Te queremos Está en este conocer a- momento prendiendo la radio. ¿Está escuchando? No sé, porque le acabo de avisar, Ah. estaba por llamar y le digo, no, pará que voy a salir en la radio. Mamá, prende la radio. ¿Cómo se llamaba mamá? ¿Cómo se llama? Alicia. Alicia. Bueno. Alicia Rodríguez. Alicia Rodríguez. Bueno, Sí, ya la Alicia Rodríguez, conoceremos. mi madre. Gallega. Gallega. ¿Qué hace mamá? Pediatra. Pediatra. La mejor pediatra de toda la ciudad de Rosario. Guau. discúlpenme. Ah, me viene bien, ¿eh? Wow. Mira de lejos y ya sabe el diagnóstico. ¿Qué? Igual, Sí. lo digo en broma, pero un poco en serio. Bueno, después Tipo, pasanos el teléfono de tu mamá, que acá los que tenemos Dale. niñez nos viene muy bien. Sí, un poco difícil. Igual recibe fotos por WhatsApp que son imposibles y saca diagnóstico. Claro, ahí está. Bueno, vamos a lo nuestro. Bienes personales. Se trata hoy en el Congreso. ¿Qué podemos decir? No, un pequeño comentario sobre cómo viene la discusión y después me quería meter en cuestiones de Fondo Monetario Internacional. Primero, no deja de ser sorprendente lo que dijo Sergio Massa, básicamente, que había una previsión en el marco del presupuesto para poder sostener el 2,25% de alícuota. Recordemos que hubo facultades delegadas con la ley de emergencia para que el gobierno nacional pudiera el año pasado subir esa alícuota. Eso finalmente se cae, o sea, se cae la alícuota de 2,25% para los que tienen arriba de 18 millones y, bueno, se cae una parte importante de la recaudación. Ahora, el Frente de Todos iba con estas dos cosas, con esta suba o este sostenimiento de la facultad delegada que permitía sostener una alícuota más alta. Estamos hablando, digo, para ir más atrás, del impuesto más progresivo por definición en todo el país. El impuesto que pagan los que tienen, o sea, los que tienen propiedades, Sí. los que tienen autos, los que tienen casas, los que tienen, yo siempre pongo el ejemplo, yate, barcos, en fin. Los que tienen tienen campo. cosas que valen, los que tienen campo, que además luego se agregan los inmobiliarios rurales, yo también los inmobiliarios urbanos, pero digo, son los impuestos a la propiedad, el impuesto a la propiedad por excelencia, por ende es el más progresivo, ¿bien? Bien. Piketty, que estudia la progresividad de los tributos a nivel mundial, siempre reivindica los impuestos a la propiedad como los más interesantes. Luego están los impuestos a los flujos o a los ingresos, y ahí nosotros tenemos el impuesto a las ganancias, que en el mundo se llama impuesto a la renta. Acá tenemos un problema con ganancia, que ganancia no es salario, bueno, es altos ingresos y es a la renta. Bien, este impuesto es el que va a perder incidencia sobre los que más tienen, precisamente por esta imposibilidad de continuar a la luz de que no hay presupuesto con esta facultad delegada, pero al mismo tiempo el Frente de Todos proponía subir el piso del mínimo no imponible de 2 a 6 millones de pesos, algo que, bueno, también permitía que la clase media esté un poco más holgada, y hoy cuando uno lee los diarios, realmente se encuentra con que finalmente la oposición se queda con lo segundo, y obviamente abandona lo primero. Es decir, como a la hora de discutir el presupuesto, en realidad hay una discusión de clase y hay claramente una discusión de financiación del Estado, pero eso no aparece en ninguna de las tapas de los diarios, y de repente es una cosa de si me gustó o no me gustó el discurso de Máximo, pero detrás, de fondo, es una cuestión de cómo financiamos al Estado y cuáles son las fuentes de financiamiento de ese Estado. Bueno, eso no aparece en ningún lado. Por eso yo lo único que quería traer hoy, y en todo caso lo desarrollamos el jueves porque tiene algunos tecnicismos adicionales, es esta foto. Digo, lo que queda es un debate sobre bienes personales en donde vamos para atrás, no vamos para adelante. O sea que en realidad el rechazo del presupuesto fue incluso ir para atrás en una de las poquitas cosas que básicamente iban a mejorar en términos progresivos la recaudación del Estado, porque uno puede aumentar la presión impositiva, o sea, la puede aumentar de 1000 maneras. Ahora, esta era una manera de aumentarla, digo, de sostenerla para bien, no Claro. para atrás. Claro. Bien, esto en primer lugar. En segundo lugar, ustedes sabrán, y seguramente ya no les genera ningún tipo de expectativa, pero bueno, sepamos que el Fondo Monetario Internacional va a publicar esta revisión que hace sobre el préstamo que le dio a Mauricio Macri en el año 2018. Sí. Bien, es un préstamo que
bueno, ya sabemos su historia. Ahora, sorprendió cuando en el último tiempo el FMI dijo, yo voy a publicar una revisión de eso. Hasta incluso hubo interpretaciones que entendieron que el FMI iba a investigar su propio crédito. Sí. Yo soy de las escépticas, piensa que no solo esto no es una investigación, sino que es más bien un informe de rutina, que en todo caso va a decir algunas cuestiones sobre por qué vinieron a ayudar a la economía argentina. Soy bastante escéptica, quiero decirlo. Hay sí. una cuestión, Juli, que es que cuando hay un programa en marcha y se lo cambia por otro, se renegocia un programa, el Fondo Monetario está obligado, digamos, a hacer esta revisión de por qué no funcionó el programa. Digamos, ahí, este era un paso técnico que tenía que darse sí o sí. Lo que hubo, y en el equipo de negociadores argentinos lo toman como un guiño, es cierto timing, porque no sé si te acordás que se anunció que se iba a publicar este informe horas después de que Alberto Fernández en un discurso dijera que iba a pedirle el informe al fondo. Sí. Yo creo que eso fue un poco un paso, si se quiere, de danza coordinado para que este informe, que es algo que era rutinario, encajara, digamos, en este proceso político. Sí, está bueno lo que comentás, efectivamente ocurrió todo al mismo tiempo y pareció, digo, más allá de que yo celebro que el equipo argentino que negocia le saque estas cositas al fondo, digo, no quiero ser crítica, al contrario, me parece que todo suma, pero yo soy muy escéptica respecto de lo que el Fondo Monetario Internacional vaya a escribir ahí. Por eso, seguro. Precisamente, claro, publicamos desde el CEPA un informe, que no lo voy a comentar en su totalidad, pero sí quiero comentar lo que escribimos, que básicamente se llama La corresponsabilidad del Fondo Monetario en la crisis de Argentina, o lo que no vas a leer en la revisión del organismo sobre el préstamo otorgado. Lo digo porque vamos a discutir FMI, lamentablemente, ayer escuchaba a un compañero que me decía los próximos 10 años, y yo le decía, tal vez los próximos 20 o 30. Finalmente terminamos consensuando en que si no hay un cambio de financista, vamos a discutir FMI los próximos 50 años, no sé, de nuestra vida. Lo digo sin ser abiertamente pesimista, sino siendo realista, porque me parece que hoy Argentina no tiene las posibilidades y no sabemos cuándo va a tener las posibilidades de recaudar o de juntar los dólares necesarios para cancelar la totalidad. Es muy probable que antes tengamos alguna decisión de otra índole. Lo digo pensando de acá a medio siglo por delante. Y la verdad es que el pecado original, que es haber traído al fondo, cada día que pasa se sigue distorsionando. Y la discusión, o mejor dicho, la imposición del diagnóstico, es la imposición de la solución. Es una frase que siempre ha dicho Eduardo Basualdo en clases, y yo voy a poner 3 ejemplos de la historia argentina y voy a ir luego al fondo. En el 75-76, ustedes, Nico, Ari, Fabi, lo saben muy bien, había razones para cambiar el modelo económico porque había supuestamente un agotamiento de la industrialización. No lo recordamos porque no habíamos nacido, sí, ninguno de nosotros, pero había un agotamiento de la industrialización. Por eso había que cambiar y había que ir al mundo de las finanzas. Después hubo quienes reconstruyeron los datos de la industria y dijeron, che, mirá, en el 74, 75 era el mejor momento, no había agotamiento, hubo una decisión de interrumpir un proceso de industrialización. Segundo, en el 84, la inviabilidad económica del gobierno de Alfonsín era porque había un Estado grande, que gastaba mucho, no porque estaba tapado de deudas producto de la dictadura. Perdió Grispun la pelea, el primer ministro de Economía de Alfonsín perdió la pelea, viene Zurruil, tampoco Zurruil logra resolver, finalmente viene Menem y ahí se entrega el patrimonio del Estado. El diagnóstico fue el equivocado y la solución fue, por cierto, la equivocada. La crisis de convertibilidad, por estos días que hablamos de los 20 años del 2001, la crisis de convertibilidad arrancó antes del 2001, arrancó en el 99. Pero en ese momento, ayer lo escuchaba Caballero en su editorial, muy claro, no fue por el 1-1 ficticio la explicación por la cual estábamos en crisis, sino que fue por la corrupción. También se le pifió al diagnóstico, por ende también se le pifió la solución, porque de hecho no hubo solución, nadie pensó en cómo salíamos de esa trampa que era la convertibilidad y salió con estallido. Hoy con el fondo y con las razones por las cuales estamos en el brete en el que estamos, nos pasa algo parecido pero distinto, porque tenemos un gobierno que claramente plantea las razones verdaderas de la crisis, por qué vino el FMI, por qué tuvimos una deuda fenomenal y por qué además pasamos luego por la pandemia, pero tenemos al Poder Económico Internacional que no lo reconoce y a las fuerzas locales que tampoco lo reconocen, por lo cual permítanme dudar sobre las capacidades para imponer el diagnóstico como diagnóstico hegemónico que hoy tenemos
y por ende para pensar la salida, no solamente el gobierno de Alberto, sino hacia adelante, los próximos 10, 20 años de la Argentina. A ver, poder decir cuál fue el pecado original, a mí me sigue pareciendo que es una pelea que tiene sentido. Nosotros seguimos insistiendo que hubo 3 criterios para el acceso excepcional, que fue que Argentina percibiera cerca del 400% de su cuota en préstamo. Es decir, que en lugar de que le dieran el 187% de su cuota, la mitad de lo que recibió, se le diera el 400% de su cuota, el FMI planteó criterios de acceso excepcional, es decir, de superar los límites, que en realidad no se cumplieron. La deuda no era sostenible, ese es un criterio que tenía el fondo para poder darnos toda esa guita. Nuestra deuda no era sostenible, era del 53% del PBI y se convirtió en el 87% del PBI cuando llega el fondo y siguió aumentando hasta llegar a más del 90% y nadie apretó ningún botón rojo diciendo, che, esto no camina, hasta que obviamente ganó el Frente de Todos y ahí el FMI dijo, che, esto sí que no camina. Tampoco Argentina tenía perspectiva de volver a los mercados para poder repagar tanto a los privados como al fondo, y sin embargo se les siguió prestando. Ni tampoco se pidió que haya institucionalidad con la oposición siendo parte de la discusión. Yo recuerdo a Agustín Rossi, presidente de la banca opositora, allá por, de la bancada opositora, allá por el 2018, decir que pase por el Congreso, y nadie dijo, junto con él, sí, me parece bien que pase por el Congreso. Lo digo porque nada se cumplió en ese momento, y hoy de nuevo nos estamos olvidando de todo eso. Lo mismo en relación a la fuga y a la violación del artículo 4. Voy a tirar 2 valores que publicamos en el informe. Entre enero del 2018 y el 2019, o sea, los 2 últimos años del gobierno de Macri, los desembolsos del fondo fueron 44.867 millones, o básicamente todo lo que se desembolsó del FMI se hizo en esos 2 años. La formación de activos externos en ese mismo momento fue de 54.099 millones de dólares. La FAE, la que publica el Banco Central, más que 1 a 1 te da la relación. ¿Bien? O sea, hubo formación de activos externos por casi 10.000 millones de dólares más que la plata que desembolsó el fondo en ese momento, lo cual significa que además la fuga tenía incluso dólares que venían acumulados de los dólares desembolsados por los privados. De nuevo, nada se hizo con eso. Y por último, Mauricio Macri reconoció en un rapto de lucidez o de sinceridad que efectivamente el FMI vino a financiar la salida ordenada de los financistas privados, y sin embargo nadie de su espacio político se hizo cargo de esa frase porque saben que esa es la verdad. Claro. Pratgay ayer tuiteando, diciendo que el FMI vino a permitir pagar la deuda contraída por el gobierno anterior. O sea, mejor dicho, la cadena es más larga. El FMI vino para pagar la deuda que tomó el gobierno de Macri, que en realidad la tomó para pagar la deuda del gobierno de Cristina. O sea, lo que digo es, se sigue imponiendo una mirada que no es la verdadera, se sigue imponiendo el diagnóstico que es el equivocado, y la salida ante un diagnóstico que es equivocado es el ajuste. Claro. Y aunque el Frente de Todos tenga, y de hecho lo tiene, una perspectiva totalmente distinta, y busque hacer reconocerle al fondo lo que ocurrió, y a Cambiemos lo que ocurrió, la verdad es que las fuerzas internas opositoras, e incluso el Fondo Monetario Internacional, y si quieren abrir un poco la puerta, vamos a ver qué escribe el fondo, no reconocen esta situación. Entonces, estamos frente a un escenario, por eso conté la historia para atrás, en donde nuevamente se abre una bisagra, o tenemos un momento bisagra. Reconocer lo que ocurrió nos permite cambiar el rumbo o no hacerlo. Nada está dado para que efectivamente se reconozca lo que ocurrió. Bueno, este informe sencillamente busca hacer un documento de circulación para que pueda tener difusión y para que podamos tener en un solo lugar escrito esto. Quiero reconocer que hay 2 cartas del bloque de senadores del Frente de Todos que son muy buenas, que se escribieron allá por febrero de este año, si no me equivoco, en 2 momentos, en realidad fin del año pasado y febrero del 2021, en donde claramente puntualizan cosas muy similares a las que yo estoy planteando, y estos son los documentos que tenemos escritos que ponen sobre la mesa lo que ocurrió. Bueno, ahora sí, a esperar lo que dijo el fondo, lo que dice el fondo. Lo que diga. Bien, Juli, ¿nos vemos el jueves? Sí, nos vemos el jueves. Dale, abrazo grande. Abrazo.